No vuelvas, me dijo papá con esa voz ronca que siempre usaba cuando intentaba sonar autoritario, como si aún fuera el rey de nuestra casa destartalada en las afueras de Madrid. Al día siguiente, corté los lazos con él de la forma más bruta que se me ocurrió, quemé todos sus documentos en el patio trasero, viendo cómo las llamas devoraban sus sueños de grandeza mientras mi madre sollozaba en la cocina, ajena a mi rabia. Pero lo que él hizo después, eso fue el detonante que convirtió mi dolor en una venganza que nadie vio venir, ni siquiera yo. Recuerdo el olor a humo y a traición esa mañana de verano en Vallecas, donde el sol implacable de Madrid nos castigaba como si el cielo supiera lo que se avecinaba. Tenía 25 años. Acababa de graduarme en Derecho con notas mediocres porque las noches las pasaba cuidando a mamá, que se hundía en una depresión que la hacía olvidar hasta cómo encender la cafetera. Papá, ese cabrón carismático llamado Javier, había sido el pilar de la familia, mecánico de día, apostador de noche, siempre con esa sonrisa que prometía el mundo. Pero un día, como en esas novelas baratas que le emitía, se largó con la secretaria de su taller, una rubia oxigenada llamada Carla que tenía la mitad de sus años y el doble de ambición. Es por tu bien, hijo, me dijo por teléfono 2 días antes, su voz temblando como si yo fuera el que lo abandonaba. Tu madre y yo. Ya no funciona. He encontrado a alguien que me hace sentir vivo. Vivo. Como si nuestra vida juntos hubiera sido una tumba. Colgué sin decir nada, pero dentro de mí algo se rompió. Un cable suelto que chisporroteaba con furia. Mamá, Elena, se enteró esa misma noche. La encontré en el baño, vomitando bilis y lágrimas, con las venas hinchadas en las muñecas como si estuviera a punto de cortárselas. ¿Por qué, hijo? ¿Qué hice mal? Susurraba mientras la abrazaba, su cuerpo frágil oliendo a jabón barato y a sueños rotos. Decidí actuar esa misma semana. No era un plan elaborado. Era instinto puro, el tipo de rabia que te hace sentir invencible y vacío al mismo tiempo. Fui al taller de papá en Usera, ese agujero grasiento lleno de coches oxidados y hombres con tatuajes que hablaban de fútbol y putas. Él estaba allí, riendo con Carla, sus manos manchadas de aceite sobre su cintura. Hijo, ¿qué haces aquí?, preguntó, sorprendido pero no lo suficiente como para soltarla. Le tiré el sobre con los papeles del divorcio que yo mismo había redactado en la universidad, usando mi flamante título para joderlo legalmente. Firma esto o te denuncio por malversación. Has estado robando del taller para tus juergas. Mentira, por supuesto. No había pruebas, pero su rostro palideció como si las hubiera. Carla soltó una risita nerviosa, pero yo la miré con ojos que decían, tú eres la siguiente. Papá firmó, temblando. Y esa noche, en casa, quemé todo lo que lo ataba a nosotros, fotos, cartas, hasta su vieja chaqueta de cuero que mamá había cosido con amor. Las llamas bailaban en la noche madrileña, iluminando mi rostro mientras juraba en silencio, no volverás, cabrón. Y pagarás por cada lágrima. Pero papá no era de los que se rinden. Al día siguiente, apareció en la puerta de casa con una maleta y una oferta que me dejó helado. He vendido el taller, hijo. Todo el dinero es para ti y tu madre. Solo quiero que me perdones. Dinero. 40.000 euros en billetes sucios, el fruto de años de sudor y mentiras. Lo miré, y por un segundo, vi al padre que me enseñó a cambiar un neumático, no al traidor que nos dejó en la ruina. Mamá, desde la ventana, lloraba en silencio. Tomé el dinero, pero no por perdón. Era combustible para mi fuego. Con ese dinero, pagué las deudas de mamá, el alquiler atrasado, las medicinas para su ansiedad que la mantenían atada a la cama como un fantasma. Pero en mi mente, ya tramaba el siguiente paso. No era suficiente con cortarlo de nuestras vidas.
Quería que sintiera el vacío que nos dejó. Investigué a Carla, 22 años, de un pueblo andaluz, con deudas de juego heredadas de su padre. Fácil. Anónimamente. Contacté a un prestamista que conocía de los círculos de papá, y le pasé su dirección. Ella debe 10.000. Cobra con intereses. No maté a nadie, pero planté la semilla. Semanas después, supe que Carla había huido, dejando a papá solo en un piso cutre en Lavapiés, rodeado de grafitis y ratas. Me sentía poderoso, como un dios castigador en las sombras de Madrid. Paseaba por el Retiro al atardecer, viendo parejas besarse bajo los árboles centenarios, y me preguntaba si alguna vez amaría así. No, el amor era una trampa, como papá me había enseñado. Mamá mejoraba, sonreía al cocinar paella los domingos, pero en sus ojos había una sombra que no se iba. ¿Crees que volverá?, me preguntaba. Nunca, respondía yo, y mentía solo a medias. Entonces llegó la primera grieta en mi armadura. Un mensaje de un número desconocido: sé lo que le hiciste a Carla. Si no pares, le cuento a tu madre todo. ¿Quién coño era? Papá, supuse. Pero el número era de Sevilla. Ignoré el mensaje, pero el miedo se coló como humo bajo la puerta. Empecé a mirar por encima del hombro en el metro, en las colas del mercado de San Miguel, donde compraba jamón para mamá fingiendo normalidad. La venganza era dulce, pero empezaba a envenenarme. Los días se convirtieron en una rutina de paranoia y placer culpable. Trabajaba en un bufete cutre en el centro de Madrid, defendiendo a inmigrantes de deportaciones que les robaban la dignidad, mientras en mi cabeza planeaba cómo hundir más a papá. El dinero del taller nos salvó temporalmente. Mamá volvió a clases de cerámica en el barrio, sus manos volviendo a crear en lugar de temblar. Pero yo, en las noches solitarias de mi piso en Malasaña, bebía Rioja barato y repasaba cada detalle de la traición como un fiscal obsesionado. Papá había empezado con Carla 6 meses antes de irse. Lo supe por los mensajes que encontré en su teléfono viejo, escondido en el garaje. Te necesito más que a mi familia, le escribí a él. Ven, déjame mostrarte lo que es el fuego andaluz, respondía ella. Fuego. Qué ironía. Cada palabra era un puñal en mi pecho, recordándome las cenas familiares donde él fingía amor mientras planeaba su escape. Mamá, con su risa contagiosa y sus cuentos de la posguerra, merecía más que eso. Y yo. Yo era el vengador invisible, el hijo que no fallaría. El mensaje de Sevilla me obsesionaba. Busqué el número, registrado a nombre de un tal Miguel, un primo lejano de Carla que había sido expulsado de la familia por robar. ¿Coincidencia? No en mi mundo. Decidí contraatacar, usando mis contactos en el bufete. Hackeé legalmente sus finanzas, un favor de un compañero informático, y descubrí que Miguel manejaba un pequeño negocio de usura en Triana. Le envié un paquete anónimo, fotos de Carla huyendo, con una nota: ella te debe más que dinero. Cobra o muere pobre. Cruel, sí, pero la justicia no es limpia. Papá llamó una semana después. Su voz era un hilo roto. Hijo, ¿qué has hecho? Carla se ha ido. Y ahora este Miguel me amenaza. Por favor, para. Reí. Un sonido amargo que me sorprendió incluso a mí. ¿Parar? Tú empezaste esto cuando la follaste en nuestro sofá. Silencio al otro lado. Luego un sollozo que no le conocía. No entiendes nada, Alejandro. No fue solo. Había razones. Razones. Siempre razones para traicionar. Colgué y salí a correr por el Parque del Oeste, el sudor mezclándose con lágrimas que no admitía. ¿Razones? ¿Cómo qué? ¿Que mamá era demasiado buena para su ego de macho ibérico? Madrid bullía a mi alrededor, turistas en la Puerta del Sol comprando souvenirs, vendedores ambulantes gritando ofertas de churros,
Pero yo me sentía aislado. Un lobo en una manada de ovejas. Encontré consuelo en Laura, una compañera del bufete, pelirroja con ojos que veían a través de las mentiras. Estás cambiando, Ale, me dijo una noche en un bar de tapas en La Latina. La venganza te come vivo. La besé para callarla, pero sus palabras se clavaron como espinas. La grieta se ensanchó cuando mamá enfermó de nuevo. Un ataque de pánico en el mercado, gritando sobre fantasmas del pasado. La llevé al hospital Ramón y Cajal, donde los médicos hablaron de estrés crónico y me recetaron antidepresivos que ignoré. En la sala de espera, hojeé un periódico, un artículo sobre fraudes en talleres mecánicos, y allí estaba el nombre de papá, mencionado en una investigación por evasión fiscal. Mi corazón latió fuerte. ¿Había sido yo? No, pero mi denuncia anónima había puesto la mecha. Papá apareció en el hospital esa noche, demacrado, con barba de 3 días y ojos hundidos. Mamá dormía, sedada, pero él se sentó a mi lado como un espectro. Escucha, hijo. Vendí el taller no por Carla, sino porque estaba arruinado. Deudas de juego, amenazas de Miguel, el mismo que ahora te persigue. Ella era mi salida. Un sueño estúpido. Mentiras, pensé, pero su mirada suplicante me desarmó por un segundo. ¿Y mamá? ¿Por qué no luchaste? Suspiró, frotándose las manos. Porque soy débil, Ale. Como tú ahora. Lo eché a patadas, pero sus palabras me persiguieron. ¿Era yo débil? No, era justo. Planeé el siguiente golpe, contacté a un periodista amigo, pasándole pruebas de los afaires de papá con clientas del taller. El artículo salió en El País una semana después, el mecánico infiel de Usera, traiciones engrasadas. Papá perdió su nuevo trabajo en un concesionario, lo vi en la calle, mendigando cambio cerca de la Plaza Mayor. Su orgullo hecho trizas. Pero el twist vino de la nada. Laura me confrontó en la oficina. ¿Sabes que tu padre me llamó? Dijo que todo esto es por algo que pasó cuando eras niño. Algo sobre tu hermano. ¿Hermano? No tenía hermanos. Mi mundo se tambaleó. Esa noche, rebusqué en el ático de mamá y encontré una caja. Cartas amarillentas. Una ecografía con fecha de 1995. Un aborto. O eso creí. La carta de papá decía: perdóname por lo que le hice a nuestro segundo hijo. ¿Qué coño significaba eso? La rabia se transformó en confusión. Un nudo en el estómago que me impedía dormir. Madrid, con sus luces neón y sus sombras eternas, se sentía como una trampa. Llamé a Laura, desesperado por anclarme. Ven, hablemos, dijo ella. Pero en su voz había algo nuevo, compasión. O peor, lástima. Las cartas ardían en mis manos como si fueran carbón vivo. Me senté en el suelo del ático, rodeado de polvo y recuerdos mohosos, mientras la lluvia azotaba las tejas de nuestra casa en Vallecas como un coro de acusaciones. Papá había escrito eso en 1996, un año antes de mi nacimiento, Elena. No puedo mirarte a los ojos sabiendo que lo perdimos por mi culpa. El accidente. Fue mi imprudencia. ¿Accidente? Mamá nunca mencionó un embarazo anterior. Siempre decía que yo era su milagro único, el niño que llegó para sanar las grietas de su juventud. Llamé a papá esa misma medianoche, el teléfono temblando en mi mano sudorosa. Explícame la carta. Joder. Silencio. Luego un suspiro que cruzaba la línea como un viento del desierto. No por teléfono, hijo. Mañana, en el café comercial. Solo nosotros. Colgué, el corazón martilleando como un tambor flamenco en una noche de feria. ¿Y si todo mi odio era una ilusión? ¿Y si la traición de ahora era solo el eco de una herida más profunda? Laura insistió en acompañarme, pero la aparté con una excusa. Esto es mío, le dije.
besándola con fuerza en la puerta de su piso en Chueca, donde el aroma a incienso y libros viejos me calmaba por un rato. Ella era mi faro en la tormenta, abogada de derechos humanos, con una cicatriz en la ceja de una manifestación contra la corrupción. No te pierdas en esto, Ale. La verdad duele, pero la mentira mata. Tenía razón, pero el dolor era mi armadura. El café comercial en la glorieta de Bilbao era un relicto de la Madrid literaria, mesas de mármol, paredes forradas de libros y un humo eterno de cigarrillos electrónicos. Papá llegó puntual, envuelto en un abrigo raído que le colgaba como una piel muerta. Pidió un cortado y miró sus manos, nudosas por años de herramientas. Empezó en 1995. Comenzó. Su voz un murmullo entre el tintineo de tazas. Estaba en el taller. Y una clienta. Una mujer casada. Me sedujo. Tu madre lo supo. Discutimos. Ella estaba embarazada de nuestro segundo hijo. 4 meses. En la pelea. La empujé. Cayó. Y lo perdió. El mundo se detuvo. Vi Fleshis, mamá joven, con barriga incipiente, gritando en nuestra cocina entonces nueva. ¿La empujaste? Mataste a mi hermano. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el café amargo. Papá asintió, destrozado. No quise. Fue un accidente, pero la culpa me carcomió. Elena me perdonó por ti, por el niño que venía. Pero yo nunca me perdoné. Por eso, cuando las deudas me ahogaron años después, busqué en Carla una redención falsa. Era Weir, hijo. Como tú ahora huyes de tu propio dolor. Me levanté, tirando la silla con un estruendo que hizo girar cabezas. Eres un monstruo, todo este tiempo fingiendo ser víctima. Salí corriendo bajo la lluvia. Las calles de Chamberí convertidas en ríos furiosos. ¿Mi venganza era solo un ciclo? Corrí hasta el templo de Devot, ese pedazo de Egipto en Madrid, y grité al Nilo Artificial, maldiciendo a los dioses por su crueldad. De vuelta en casa, mamá me esperaba con sopa caliente, su rostro sereno como si nada hubiera pasado. ¿Quieres hablar?, preguntó, pero negué con la cabeza. En su lugar, la abracé, oliendo su perfume de lavanda que me transportaba a la infancia. Esa noche, soñé con un niño fantasma, mi hermano no nacido, susurrándome, venga por mí. Desperté empapado, y supe que, la verdad no me liberaba, me encadenaba más. El conflicto se extendió como aceite en agua. Miguel, el primo de Carla, escaló sus amenazas, un sobre con fotos mías en el bufete. Una nota, tu padre me debe, y tú pagarás. Denuncié a la policía, pero eran vagos. En España, las deudas de usura se resuelven en las sombras, no en juzgados. Laura me urgió a parar, búscate un terapeuta, Ale. Esto te está destruyendo. Pero la terapia era para débiles, y yo era el hijo de un cobarde que necesitaba redimirse. Planeé el clímax, confrontar a Miguel en Sevilla. Compré un billete de AVE, dejando a mamá con mi tía en Toledo. Vuelvo pronto. Mentí. En el tren, bajo el paisaje andaluz que desfilaba como un sueño febril, escribí una carta a papá, si mueres en esto, será por tu mano. La envié desde Córdoba, el corazón latiendo con una mezcla de terror y euforia. Sevilla me recibió con calor sofocante y el olor a azahar podrido. Miguel era fácil de encontrar, un bar cutre en el barrio de Santa Cruz, lleno de flamencos tatuados y botellas de manzanilla. Entré con una grabadora oculta en el bolsillo, listo para chantajearlo con sus propios crímenes. Eres el hijo del traidor, gruñó, su acento sevillano como grava. Asentí. ¿Y el río? Mostrando dientes amarillos. Tu padre no solo me debe dinero. Mató a mi hermana en un accidente de coche hace años. Borracho. Por eso la seduje a Carla, venganza familiar. El suelo se abrió bajo mis pies.
¿Otro accidente, papá? Borracho. ¿Matando? Miguel mostró fotos borrosas, un choque en la 1995. El mismo año del aborto. Tu madre lo perdió por el estrés del funeral. Todo conectado, chico. Mi venganza, que creía mía, era un hilo en una telaraña más grande. Salí tambaleándome, el Guadalquivir brillando como una serpiente traicionera bajo la luna. Llamé a Laura desde un teléfono público, todo es mentira. Vuelve a Madrid. Necesito ayuda. Pero en su voz había duda, ¿o es otra trampa tuya? Colgué, solo en la noche sevillana, sabiendo que el clímax se acercaba, pero no como lo había planeado. El regreso a Madrid fue un borrón de reproches internos y paisajes que se fundían en mi mente como óleo derretido. El ave traqueteaba sobre las vías. Pero yo iba en otro tren, el de la duda, donde cada estación era una pregunta punzante. ¿Papá mató a la hermana de Miguel? ¿El aborto de mamá fue el precio de esa culpa? Y yo, era solo un peón en un juego de pecados hereditarios. Vengando sombras que ni siquiera entendía, llegué a Atocha al amanecer. El vestíbulo lleno de palomas y mochileros somnolientos. Y allí estaba Laura, esperándome con un café en la mano y ojos que perforaban mi alma. Cuéntamelo todo, exigió en el taxi hacia mi piso, su mano en mi rodilla como un ancla. Le hablé de Miguel, de las fotos, del lazo invisible que unía a nuestras familias en una danza macabra. Ella escuchó en silencio, su rostro pálido bajo las luces parpadeantes de la M30. Esto no es venganza, Ale. Es locura. Tu padre. Quizás sea un hombre roto, pero tú estás construyendo tu propia ruina. En casa. Desplegué las pruebas en la mesa, cartas, fotos, transcripciones de la grabadora. Mamá entró, atraída por el murmullo, y su rostro se descompuso al ver la ecografía. ¿Cómo supiste? Susurró, hundiéndose en una silla como si sus huesos fueran de cristal. Le conté todo, las palabras saliendo como veneno purgado. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. El accidente. Javier conducía borracho después de una discusión por esa mujer. Mató a la hermana de un amigo de la familia. El estrés me rompió por dentro, y perdí al bebé. Él juró cambiar, pero la culpa lo devoraba. Mamá, mi pilar inquebrantable, se convirtió en un río de confesiones. Papá había intentado redimirse, terapias, grupos de alcohólicos anónimos en parroquias de Usera, pero el vicio del juego lo arrastró de nuevo. Carla no era solo una aventura, era su terapeuta no oficial. Una mujer que prometía curarlo con sexo y promesas vacías. Lo perdoné una vez, hijo. Por ti. Pero esta vez. No puedo. Su voz se quebró, y la abracé, sintiendo por primera vez el peso de su fragilidad. El clímax se cernía como una tormenta sobre la sierra de Guadarrama. Miguel llamó esa tarde, vente a Triana o le cuento a La Pasma todo sobre tu padre. Y sobre ti, el hijo que juega a ser juez. Acepté, pero no solo. Recluté a Laura y a un detective privado del bufete. Un tipo curtido llamado Ramón con cicatrices de la guerra civil en su acento. Esto huele a chantaje cruzado, gruñó Ramón mientras revisábamos mapas en un bar de Malasaña. Planeamos, yo como cebo, Laura grabando, Ramón con contactos en la Guardia Civil. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino primero. Papá apareció en mi puerta esa noche, empapado por una lluvia torrencial que convertía Madrid en un laberinto inundado. Miguel me contactó. Quiere el dinero del taller de vuelta, o nos mata a todos. Su rostro era una máscara de terror puro, el hombre fuerte de mi infancia reducido a un niño asustado. Por un instante, odié su vulnerabilidad. Luego, la compadecí. Ven, siéntate, dije. Y por primera vez en meses, compartimos un trago de brandy en silencio.
Hablamos hasta el alba, de la noche del accidente, de cómo el alcohol lo cegó en la curva de la A4, de la hermana de Miguel, una joven de 20 años llamada Rosa que soñaba con ser bailaora. La vi en mis sueños todos los días, hijo. Por eso bebía más. Lágrimas sucias rodaron por su barba. Yo, el vengador. Me encontré consolándolo, papá. Yo. Lo siento. Era verdad. La rabia se diluía en un mar de comprensión amarga. Decidimos enfrentar a Miguel juntos. Alquilamos un coche y partimos hacia Sevilla al mediodía. Laura al volante. Su mano entrelazada con la mía sobre la palanca de cambios. El camino era un tapiz de olivares y ruinas romanas. Pero mi mente bullía con conflictos. ¿Perdonar a papá significaba traicionar a mamá? ¿O era la verdadera venganza romper el ciclo? Papá. En el asiento trasero. Murmuraba oraciones a la Virgen de la Macarena. Su fe andaluza resurgiendo en la crisis. Llegamos a Triana al atardecer. El barrio flamenco latiendo con guitarras y tacones. El bar de Miguel era un antro de humo y secretos. Paredes adornadas con carteles de ferias pasadas. Entramos los tres. El aire cargado de tensión como antes de un duelo. Miguel nos esperaba en una mesa del fondo, flanqueado por dos matones con ojos de depredador. El traidor y su cachorro. Escupió. Su sonrisa torcida. El dinero. Ahora. Papá se adelantó. Voz firme por primera vez, no hay dinero. Miguel. Pero hay verdad. Lo del accidente. Fue mi culpa. Te lo compensaré trabajando en tu taller, limpiando mis pecados. Miguel rió, pero yo vi la grieta, duda en sus ojos. Saque la grabadora, todo grabado. Si nos tocas, va a la policía con tus usuras. Laura activó la cámara oculta en su bolso, capturando cada palabra. El clímax estalló como un petardo en la feria de abril. Uno de los matones lungió hacia mí, pero papá se interpuso, recibiendo un puñetazo que lo tiró contra la barra. Sangre en su boca. Pero se levantó, basta. Por Rosa. Por mi hijo perdido. Acabemos esto. Miguel vaciló, el peso de los años cayendo sobre él. Mi hermana. Merecía justicia. Asentimos. Y en ese momento de pausa frágil, Ramón irrumpió con dos guardias civiles, silbatos y esposas relucientes. Caos, gritos, mesas volcadas, el aroma a sangría derramada mezclándose con sudor. Miguel fue esposado, mascullando maldiciones, mientras sus matones huían por la puerta trasera. Papá se desplomó en mis brazos, una costilla rota pero el espíritu intacto. Lo hicimos, hijo, jadeó. Laura me besó en la mejilla. Lágrimas en sus ojos, sobreviviste. Pero el clímax no termina en victoria, trae ecos. De vuelta en el hotel, con papá vendado y durmiendo, Laura y yo caminamos por el Guadalquivir. ¿Qué ahora?, preguntó ella. Perdono, pero no olvido, respondí. Era verdad. La venganza había sido un fuego que purgó, pero dejó cenizas. Madrid nos recibió con un sol tímido, como si la ciudad supiera que habíamos cruzado un abismo y necesitábamos luz para sanar. El viaje de regreso fue silencioso, papá en el asiento trasero, medicado y reflexivo. Laura al volante con radio baja tocando fados portugueses que hablaban de saudade, esa nostalgia portuguesa que calza perfecto con el duende español. Yo miraba por la ventana. Los campos de Castilla desfilando como páginas de un libro que releía. Mi vida. Reescrita en Sevilla. Al llegar a Vallecas, mamá esperaba en la puerta, su figura menuda envuelta en un chal de lana pese al calor. Había recibido mi llamada, todo bien, mamá. Volvemos enteros. Pero al ver a papá, cojeando con mi hombro como muleta, su rostro se endureció como el granito de la Sierra Nevada. ¿Qué hace él aquí?, espetó, voz afilada como un cuchillo de cocina. La confrontación fue inevitable.
Un torbellino de emociones en nuestra sala estrecha, oliendo a ajo y a historia. Elena, por favor, suplicó papá, arrodillándose pese al dolor. He pagado por Rosa, por nuestro hijo. Déjame pagar por ti. Mamá lloró, no de rabia, sino de un agotamiento antiguo. ¿Pagar? ¿Con qué? Javier, con más mentiras. Yo me dio, voz temblorosa, mamá. Él confesó todo a Miguel. La policía lo tiene. No más chantajes. Laura, discreta, preparó té en la cocina, dándonos espacio para el drama familiar que Madrid ha visto 1000 veces en sus barrios obreros. Horas después, mamá accedió a una tregua. Papá se quedaría en el sofá, trabajando para reparar lo irreparable. Empezó pequeño, arreglando el grifo que goteaba desde su partida, cocinando fabada asturiana que devoramos en silencio. Yo observaba, dividido entre el resentimiento residual y una ternura nueva. La venganza me había dado control, pero el perdón. Eso era libertad aterradora. En el bufete, las consecuencias se desplegaron como dominós. El artículo sobre Papa se retractó gracias a Ramón y sus hilos, pero el daño a su reputación persistía. Encontró trabajo en un taller legal en Carabanchel, sudando bajo capós con hombres que no sabían su pasado. Yo, por mi parte, ascendí. El caso de Miguel se convirtió en un ejemplo de justicia ciudadana, y el socio me felicitó con un puro cubano. Tienes instinto, Alejandro. Pero cuida que no te consuma. Laura y yo nos volvimos inseparables, paseando por el Madrid de las Urdes o cenando en mesones de la Latina donde el vino tinto soltaba lenguas. ¿Me quieres?, preguntó una noche, su cabeza en mi pecho mientras llovía sobre las tejas. Sí, pero con cicatrices, admití. El sexo era salvaje al principio, una catarsis de cuerpos enredados, pero evolucionó a algo tierno, amaneceres con croissants y planes de futuro. Hablamos de hijos, de una casa en las afueras, pero el fantasma de mi hermano no nacido merodeaba. La joya che símbolo 1 e ADN no desapareció del todo, mutó. Soñaba con Rosa, la hermana de Miguel, bailando sevillanas en un cementerio, su falda roja manchada de sangre. Despertaba sudando, y papá, en el sofá contiguo, murmuraba en sueños, lo siento. Una noche, lo confronté, ¿por qué no me lo dijiste antes? Se sentó, ojos enrojecidos, porque el secreto era mi cruz. Temía que me odiaras más que a mí mismo. Lo abracé entonces, torpe como un niño, y lloramos juntos por primera vez desde mi infancia. Mamá sanaba a su ritmo. Clases de cerámica se convirtieron en exposiciones en el Centro Cultural de Vallecas. Sus vasijas de arcilla capturando formas rotas pero hermosas. El arte es venganza limpia, dijo una vez, sonriendo con labios agrietados. Papá la cortejaba con flores del mercado, rosas baratas que ella aceptaba con recelo. No volvieron a ser pareja, eso era un puente quemado, pero forjaron una amistad frágil, regada con café y recuerdos editados. El twist residual llegó en una carta de Miguel. Desde la cárcel de Sevilla, tu padre salvó mi alma al confesar. Dile que Rosa descansa. La leí en el retiro, bajo un plátano centenario, y sentí un cierre que no esperaba. La venganza, pensé, no era destrucción, era confrontación. Pero las cadenas de reacción persistían. Laura descubrió que estaba embarazada. Un positivo en un test de farmacia que nos dejó mudos de alegría y pánico. ¿Lo quieres?, preguntó ella, mano en el vientre incipiente. Sí. Pero prometo no repetir errores. Llamé a mis padres esa noche, voy a ser padre. Silencio. Luego llanto colectivo. Papá, serás mejor que yo. Mamá, lo serás. Madrid, con su pulso eterno, parecía renovada, sol en la Gran Vía. Murmullos en el rastro, vida bullendo pese a las tormentas. Pero en las noches quietas,
Sentía el peso de las decisiones irreversibles, el dinero quemado en venganza. Las vidas tocadas como ondas en el Manzanares. Era libre, pero marcado. 9 meses después. El llanto de Mateo llenó nuestro piso en Malasaña como un himno a la resiliencia. Lo sostuve en brazos, su carita arrugada oliendo a nuevo, y juré en silencio, no más secretos, no más venganzas ciegas. Laura dormía exhausta a mi lado, su cabello rojo desparramado en la almohada, y por primera vez, el futuro no parecía una amenaza sino una promesa. Papá fue el primero en visitarnos, trayendo un móvil de cuna con engranajes mecánicos para que aprenda a construir, no a destruir. Mamá llegó con una manta tejida a mano, sus ojos brillando con una luz que no veía desde antes del caos. Es perfecto, hijo, susurró, besando la frente de Mateo. La familia, fracturada pero recompuesta, se reunió alrededor de la cuna. Un círculo imperfecto en la ciudad de los contrastes. Las consecuencias de mi odisea se extendieron como raíces bajo el asfalto madrileño. Papá, redimido en su taller, se unió a un grupo de apoyo para viudos del juego. Su testimonio ayudó a un joven como yo una vez, rompiendo su ciclo antes de que devorara a su familia. Mamá expuso sus cerámicas en una galería de lavapiés, titulada Grietas Doradas, un homenaje a las heridas que curan. Yo, en el bufete, lideré un caso pro bono contra usureros, canalizando mi rabia en justicia real, no en sombras. Laura y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento, con vistas al Palacio Real, simple, con tapas y vino en un parque cercano. Por las segundas oportunidades, brindamos. Mientras Mateo gateaba en la hierba, ajeno a las tormentas pasadas. Pero el H-1E1 y H-1E-ADN persistía en momentos quietos. ¿Había sido mi venganza necesaria? ¿O solo un catalizador para la verdad? Papá, en una charla ebria una noche, confesó, me salvaste, Ale. Tu odio me obligó a mirarme. El twist final, sutil como un susurro flamenco, llegó en una carta anónima meses después de Carla, desde un pueblo en Galicia donde se había refugiado. Gracias por empujarme a huir. Encontré paz y un amor real. Dile a Javier que lo liberó. La quemé en el balcón. Cenizas volando hacia el cielo de Madrid. Un cierre poético para un capítulo sangriento. La vida se asentó en un ritmo madrileño. Mañanas de churros en San Ginés. Tardes en el Prado admirando Goyas que capturan la oscuridad del alma española. Noches de amor con Laura donde el cuerpo habla lo que las palabras no alcanzan. Mateo creció fuerte, con ojos de su abuela y la terquedad de su abuelo, y en sus risas veía redención. Pero la venganza deja huellas irreversibles. A veces, en el metro abarrotado, un rostro me recuerda a Miguel, y el pulso se acelera. O miro a papá, ahora abuelo juguetón, y veo al hombre que empujó a mamá al abismo. El perdón no borra, transforma. Enseña que la traición es humana, la pérdida inevitable, pero la elección de responder. Esa es el verdadero poder. Hoy, caminando por la Castellana con Mateo en hombros, bajo un sol que ilumina sin quemar, pienso en el hook de mi historia, ese corte inicial que creí final, pero que abrió puertas a la verdad. No vuelvas, le dije a papá una vez. Ahora, le digo, quédate. Porque en el drama de la vida, la venganza no es el fin, es el puente a algo más crudo, más real, la humanidad compartida en sus grietas. Y así, en las venas de Madrid, ciudad de reyes caídos y sueños persistentes, mi familia camina, marcada pero entera. La historia no termina, evoluciona, como el Tajo que fluye eterno, llevando pecados y esperanzas al mar.